Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente número 800 del presente año, formado por apelación de auto de inconstitucionalidad de ley en caso concreto, en el incidente promovido por el ministro de Economía, Rubén Eduardo Morales Monroy, contra el artículo 380 del Código de Trabajo. El señor secretario general de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones, a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. En el uso de la palabra, el abogado secretario de la Corte. Gracias, señor presidente. La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, constituida en Tribunal Constitucional, en el auto de primer grado fechado el 27 de diciembre de 2016, consideró: al hacer el estudio comparativo de la norma tachada de inconstitucionalidad, este tribunal estima que la exposición del solicitante, mediante la cual pretende confrontar el artículo 380 en sus párrafos, toda terminación de contratos de trabajo en una empresa en que se ha planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones o que no hubieran adherido al conflicto respectivo, deberá ser autorizada por el juez, quien tramitará el asunto en forma de incidente. Y, si se produce terminación de contratos de trabajo sin haber seguido previamente el procedimiento incidental establecido en este artículo, el juez aplicará las sanciones a que se refiere el artículo anterior y ordenará que inmediatamente sea reinstalado él o los trabajadores despedidos del Código de Trabajo con el artículo 154 de la Constitución Política de la República, para declarar su inconstitucionalidad y consecuentemente su inaplicabilidad al caso concreto, no revela tal contradicción. Lo anterior se fundamenta en el hecho que el interponente no efectuó el análisis jurídico confrontativo necesario entre la norma impugnada y la disposición constitucional que estimó como violada con la aplicación del precepto impugnado a un caso concreto, ya que simplemente se limitó a indicar que la norma en cuestión violaba los artículos constitucionales señalados sin expresar razonamiento jurídico alguno que fundamente su pretensión, circunstancia que no puede ser suplida por el Tribunal Constitucional. Lo anterior se pone de manifiesto también en el hecho de que el solicitante se limita a señalar, a su juicio, el trámite de la autorización de terminación de contrato de trabajo, estando vigentes prevenciones dictadas dentro de un conflicto colectivo contenida en la norma objetada. No obstante ello, no evidencia vulneración a los preceptos constitucionales señalados en el caso objeto de estudio. Es preciso señalar que el interesado no formuló argumentos jurídicos por los que estimó violado el artículo constitucional referido, pues argumentó aspectos fácticos ajenos al específico control de constitucionalidad, argumentando consideraciones que bien pueden ser analizados por la jurisdicción ordinaria, como lo son la calidad de las trabajadoras, señoras Cristina Badivinda Godínez Morales y Maritza Etelvina Chaj Chalac Gómez, con el Estado de Guatemala, entidad nominadora Ministerio de Economía. En cuanto al señalamiento en contra de a. toda terminación de contratos de trabajo en la empresa en que se ha plantado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones o que no hubieran adherido al conflicto respectivo, deberá ser autorizada por el juez, quien tramitará el asunto en forma de incidente. Este tribunal estima que en cuanto a que si se aplica esta norma o no al Estado de Guatemala, pues en él se indica en la empresa: la Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado regula en su artículo 4 que para el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas y autónomas, se observarán los procedimientos establecidos en la presente ley y supletoriamente lo que prescribe el Código de Trabajo en lo que fueren aplicables, y no contravengan las disposiciones que allí se señalan, por lo que la citada frase no contraviene garantías constitucionales, pues la norma aplicable a los trabajadores del Estado, contenida en la Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado, indica que la normativa contenida en el Código de Trabajo es posible aplicarla de manera supletoria. En cuanto a la calidad de trabajadoras de las señoras Cristina Badivinda Godínez Morales y Maritza Etelvina Chalac Gómez,
para hacer aplicable lo contenido en el artículo 380 del Código de Trabajo, que indica: si se produce terminación de contratos de trabajo sin haber seguido previamente el procedimiento incidental establecido en este artículo, el juez aplicará las sanciones a que se refiere el artículo anterior y ordenará que inmediatamente sea reinstalado él o los trabajadores despedidos. Como se ha indicado precedentemente, es a la jurisdicción ordinaria quien le compete conocer y resolver sobre la misma, no siendo procedente conocer en esta instancia. Por lo anteriormente considerado, la inconstitucionalidad de ley en caso concreto promovida por Rubén Estuardo Morales Monroy en la calidad con que actúa deviene improcedente, pues el caso concreto y el fondo perseguido a través de la presente inconstitucionalidad es ya conocido por la jurisdicción ordinaria, además de la insuficiencia del razonamiento en relación de la norma atacada y el eventual fallo que evidencia que su aplicación puede transgredir la disposición constitucional que el interesado señala, debiendo ser por ello inaplicable. Además, imponiendo la multa de 1,000 quetzales al abogado patrocinante Álvaro del Cid, colegiado 9.959. Con esos argumentos, el Tribunal Constitucional resolvió sin lugar el incidente de inconstitucionalidad en caso concreto planteada por Rubén Estuardo Morales Monroy en la calidad con que actúa contra el artículo 380 del Código de Trabajo, en cuanto regula toda terminación de contratos de trabajo en empresa en que se ha planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones o que no hubieran adherido al conflicto respectivo, deberá ser autorizada por el juez, quien tramitará el asunto en forma de incidente. Si se produce terminación de contratos de trabajo sin haber seguido previamente el procedimiento incidental establecido en este artículo, el juez aplicará las sanciones a que se refiere el artículo anterior y ordenará que inmediatamente sea reinstalado él o los trabajadores despedidos, confrontada con el artículo 154 de la Constitución Política de Guatemala. La norma denunciada de inconstitucionalidad en caso concreto conserva su plena vigencia y surte plenos efectos jurídicos en el caso concreto subyacente citado por la parte accionante. Impone la multa de 1,000 quetzales al abogado patrocinante, abogado Álvaro del Cid, colegiado 9.959. Por estimarse que el incidentante, a juicio de este tribunal, actúa de buena fe, se le exonera del pago de las costas. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en la audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. De conformidad con lo que establece el artículo 66 del acuerdo mencionado, cada parte o sujeto interviniente en esta audiencia tendrá el uso de la palabra para expresar sus alegaciones en un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Pueden entonces hacer uso de la palabra en la presente vista pública el apelante y solicitante de la misma, que es el Estado de Guatemala, por medio de la Procuraduría General de la Nación, que delegó su representación en el abogado Pedro Estuardo Paz Pérez, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días, honorables magistrados y magistradas de esta Corte de Constitucionalidad. Estimados colegas, sujetos procesales, buenos días. Señor presidente, desde este momento solicito su autorización para proceder a dar lectura en los pasajes conducentes de normas jurídicas, jurisprudencia y doctrina, en los cuales fundamentaré la argumentación a vertir. Al lugar, puede hacerlo, abogado, dentro de su tiempo. Gracias, muy amable. Inicio con un postulado muy importante dentro de la presente audiencia. De conformidad con el autor George Bedel, citado por el maestro Gavino Fraga en su Tratado de Derecho Administrativo, se establece que el principio de legalidad consiste en la conformidad con el derecho y es sinónimo de regularidad jurídica. Honorables magistrados, la actividad que desarrolla el Estado
consiste en un conjunto de actos materiales y jurídicos, los cuales están regidos y sometidos a un conjunto de normas preestablecidas, generales e imperativas. Eso es el principio de legalidad. De conformidad con la jurisprudencia asentada por esta honorable Corte, la cual me permito dar lectura en su parte conducente de la consideración contenida en la sentencia de fecha 1 de diciembre de 2009, dentro del expediente número 2941, que si el funcionario público es el depositario de la autoridad, no puede hacer con esta potestad conferida sino lo que el ordenamiento jurídico le permite, lo cual nos lleva a una consecuencia necesaria y que es justamente la complementación de este postulado. Todo aquello que realice fuera de esta autorización normativa se configura en un acto arbitrario que deberá ser declarado inválido. Como bien referí, este será el postulado inicial y el silogismo mayor que nos va, el postulado a la premisa mayor que nos llevará al silogismo jurídico por el cual sí es procedente decretar la inconstitucionalidad en este caso concreto. La inconstitucionalidad en caso concreto, de conformidad con el doctor Luis Felipe Sáenz, es una garantía constitucional que permite advertir la posible ilegitimidad de una norma infraconstitucional a un tribunal de carácter ordinario. En el caso en concreto y sub iudice, esta posible ilegitimidad fue presentada ante la Honorable Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social en la posible aplicación en la situación particular del Estado guatemalteco frente al artículo 380 del Código de Trabajo. Para poner en contexto esa situación y por qué incoar esta garantía constitucional, la Honorable Corte de Constitucionalidad ha establecido mediante doctrina legal asentada de conformidad con el artículo 43 de la Ley de la Materia que cuando una de las partes procesales evidencia la posible aplicación y que esta aplicación de la norma pueda transgredir disposiciones constitucionales en las situaciones particulares de los sujetos procesales, debe advertirse la inconstitucionalidad en caso concreto. ¿Por qué me permito indicar que sí es jurídicamente viable? Si el postulado inicial es que la autoridad administrativa únicamente puede actuar dentro del límite de sus facultades y de sus competencias, entonces, ¿por qué es posible que la decisión de fondo en el asunto que nos trae a esta Corte, la honorable Sala pueda dictar que el ministro de Economía tuvo que haber solicitado autorización para dar por terminado un contrato, y en este caso 2 contratos administrativos? No existe norma jurídica que faculte, que haga viable que el ministro de Economía, como funcionario público sujeto a la ley, conforme a los artículos 152 y 154 constitucionales, deba de solicitar autorización judicial para dar por terminado un contrato administrativo. Honorables magistrados, adicionalmente a los argumentos vertidos por el señor ministro de Economía en el incidente de inconstitucionalidad en caso concreto, esta representación también estima que no solamente se transgreden los artículos 152 y 154 con este posible fallo decisorio en el fondo, sino que también se puede realizar una contravención constitucional correlacionada con el artículo 2 constitucional, relacionado con el principio de seguridad jurídica. Esto lo menciono porque qué seguridad jurídica y qué certeza de los actos a desarrollar puede tener el Estado de Guatemala en general, a través de todos los órganos administrativos correspondientes, para realizar la función administrativa que le es encomendada. Obviamente, esta función administrativa es desarrollada a través de la contratación administrativa y de esta forma y a través de la prestación de los servicios públicos se logra alcanzar el bien común. Sin embargo, si la seguridad jurídica como principio establece un conjunto de normas coherentes, estables, claras, cómo el Estado de Guatemala y sus órganos administrativos pueden estar sujetos a que se solicite la autorización judicial para terminar contratos administrativos, es abrir la puerta, honorables magistrados, a que cualquier contratista de obra pública, cualquier proveedor de servicios al Estado, tanto de bienes como personales, el Estado de Guatemala esté amarrado y sus órganos tengan que solicitar autorización judicial. Señores magistrados, esta representación asimismo hace de su conocimiento que se han cumplido todos los requisitos legales, jurisprudenciales y doctrinarios para poderse otorgar esta garantía constitucional. Al respecto, me permito indicar que como primer punto se necesita un procedimiento judicial pendiente de resolución en su fondo, es decir,
Oportunamente fue planteado en virtud que el artículo 380 del Código de Trabajo no realiza la oportunidad o no permite que la parte contraria pueda establecer su defensa en primera instancia. Es por eso que dentro del recurso de apelación, oportunamente y antes de resolverse el fondo de litigio, se ha promovido este incidente de inconstitucionalidad en caso concreto. En segundo lugar, se establece que el planteamiento debe ser realizado por un sujeto que tenga la calidad de parte en el proceso. Al respecto, honorables magistrados, me permito indicar que, de conformidad con jurisprudencia sentada por esta honorable Corte, las autoridades nominadoras son parte en los procesos judiciales laborales en los cuales se les dé intervención, no solo al Estado de Guatemala, sino que también a las autoridades nominadoras. Y en tal función, siendo parte en el proceso, el señor ministro de Economía promovió este incidente de inconstitucionalidad en caso concreto, aspecto el cual, como segundo punto, es superado. En tercer y cuarto lugar, es necesario que se realice una cita de la normativa legal vigente, tanto de la normativa que se impugna como de la normativa constitucional. La normativa que se impugna efectivamente es el artículo 380, en las frases contenidas tanto en el primer párrafo como en el segundo párrafo. En el primer párrafo se contiene la autorización que la empresa, en este caso el Estado de Guatemala por supletoriedad, debe de realizar ante un juez para dar por terminado un contrato dentro de un conflicto colectivo. Y la segunda frase, contenida en el segundo párrafo, es la necesaria consecuencia jurídica relacionada a la inminente reinstalación. En cuanto a las normas jurídicas, efectivamente en su incidente en el memorial presentado, oportunamente el ministro de Economía indicó contravención con el artículo 154 constitucional, al cual esta representación permite adicionar no solo el artículo 154, sino que también el artículo 152 y, tal como referí, el artículo 2 relacionado con el principio de seguridad jurídica. En cuanto al razonamiento jurídico lógico de confrontación, no solamente es vertido por el representante, por el señor ministro de Economía, sino que también por esta representación, Estado de Guatemala representado a través de la Procuraduría General de la Nación, el cual es apoyado con los argumentos que están desarrollando en la presente audiencia. Debe necesariamente existir una expectativa de aplicación en el fondo de litigio, quiere decir que sea la norma decisoria litis. Señores magistrados, efectivamente es un proceso de reinstalación solicitado, reinstalación en el cual las actoras en el planteamiento oportuno invocan el artículo 380 como norma fundamental de su planteamiento. Asimismo, la señora juez o el señor juez séptimo de primera instancia de Trabajo y Previsión Social es la norma en la cual basa la reinstalación otorgada y es la norma decisoria litis definitivamente sobre el cual la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social emitirá su pronunciamiento. Finalmente, y es el aspecto al cual me permito llamar aún más fuerte su atención, es el relacionado con los aspectos fácticos discutidos dentro de una inconstitucionalidad en caso concreto. Como conocedores del derecho, también sabemos que no se pueden invocar aspectos fácticos dentro del planteamiento de una inconstitucionalidad. Sin embargo, no es un aspecto fáctico el que se trae de conocimiento, es un aspecto eminentemente jurídico. De haber pretendido traer a su conocimiento aspectos fácticos, entonces la norma impugnada no tuvo que haber sido el artículo 380, sino que en todo caso, y si se quiere discutir la calidad de trabajadores o trabajadoras, bien pudo haber sido el artículo 18 del Código de Trabajo, artículo 19 del Código de Trabajo o inclusive el artículo 4 de la Ley de Servicio Civil. Eso es atacar el fondo del asunto, cuestión que es totalmente improcedente, pues desnaturalizaría la garantía de inconstitucionalidad en caso concreto. Eso es aspecto que van a discutir en el fondo los tribunales de jurisdicción ordinaria. Es por ello que sí genera agravio para el ministro de Economía y para el Estado de Guatemala en particular el hecho que haya sido denegada la solicitud de inconstitucionalidad en caso concreto dentro del incidente subyacente. En tal virtud, honorables magistrados, y en uso de la representación de la cual estoy delegado por la señora Procuradora General de la Nación en representación del Estado de Guatemala, permito solicitar que ante ustedes, en ejercicio y solicitando que ustedes tengan en mente el desarrollo de la supremacía constitucional como principio rector en materia de garantías constitucionales, que sea otorgado el presente recurso de apelación y en consecuencia se revoque el auto de fecha 27 de diciembre de 2016 emitido por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones,
de Trabajo y Previsión Social, constituido en Tribunal Constitucional, y en consecuencia, tal como es el objeto de este proceso de inconstitucionalidad en caso concreto, sean declaradas inaplicables al caso particular en la situación en la cual está el Estado de Guatemala y sus órganos administrativos, las frases contenidas en el artículo 380, primero y segundo párrafo del Código de Trabajo. Muchas gracias, honorable presidente, señores magistrados y señoras magistradas. Muchas gracias, abogado Paz Pérez. La audiencia continúa con la participación como intervinientes de Cristina Badivinda Godínez Morales, Maritza Etelvina Chachalac Gómez, quienes actúan con el auxilio del abogado Rafael Antonio Sánchez Morales, quien queda en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores magistrados, señor secretario, abogados que representan al Estado, al Ministerio Público, tengan todos buenos días. En principio, quisiéramos resaltar que la resolución apelada fue dictada de conformidad a derecho. Esta es una afirmación categórica en la medida de que el planteamiento de una inconstitucionalidad, sea en un caso concreto o sea una inconstitucionalidad general de una ley, está basada en la posible vulneración al principio de supremacía constitucional. La situación que se plantea en ese sentido, en el caso concreto, es la inaplicabilidad de dos párrafos del artículo 380 del Código de Trabajo en relación al artículo 154 de la Constitución Política de la República, que regula las funciones en el marco de la legalidad administrativa y el principio de legalidad en general. Recordemos que el 154 está dentro de un capítulo de Constitución que se refiere al imperio de la ley y que vale la pena citarlo a que todos estamos sujetos al imperio de la ley. El ordenamiento jurídico guatemalteco está conformado por una serie de disposiciones específicas a cada materia y que se supondría no están contrapuestas unas en contra de otras. Sin embargo, pudieran existir relaciones en algún momento que pudieran generar dudas al respecto. Este caso en concreto, la aplicación del artículo 380 del Código de Trabajo refiere a la terminación de los contratos de trabajo en el marco de un conflicto colectivo de carácter económico-social cuyo trámite únicamente está regulado en dicha normativa, sea así para trabajadores del sector público o sea así para trabajadores del sector privado. En ese sentido, el planteamiento de la solicitud de reinstalación acaece en función de la violación a las prevenciones decretadas en un conflicto de las dos personas que son mis representadas, que si bien es cierto fuesen contratadas bajo un contrato en servicios técnicos profesionales, en el análisis de la realidad resultan ser contratos de trabajo, toda vez que concurren los elementos fundamentales de una relación laboral. Esta situación es importante resaltarla a partir de la exposición que hemos oído, pues el principio de legalidad, incluyendo por supuesto a los funcionarios públicos, determina que debiesen de cumplir con la observancia también en las formas de la contratación de personal. En todo caso, esta situación, señores y señoras magistrados, lo que está planteando en el fondo es un conflicto de orden laboral y no un conflicto que esté en una posible contravención de un artículo de orden laboral con el principio que regula el artículo 154 de la Constitución Política de la República. Por eso, cuando los honorables magistrados de la Sala Tercera hacen el análisis de la violación al principio de supremacía en la Constitución, determinan que no existe la suficiente fundamentación, pues el mismo no tiene un contenido real, sino está basado en una serie de argumentos que debiesen ser conocidos en la jurisdicción privativa del derecho del trabajo. Lo que hemos escuchado el día de hoy no es suficiente razón para considerar que el artículo 380 contenga disposiciones que en un caso concreto tengan una
cuestión, digamos, que eximiera a un funcionario del cumplimiento de una obligación que regula la ley laboral, pues el tema del que estamos hablando no es derecho administrativo, sino es derecho del trabajo, y que vale la pena hacer una acotación en ese sentido, que también las disposiciones que regulan el derecho del trabajo guatemalteco tienen un carácter constitucional, una protección de sus garantías fundamentales y, ante todo, disposiciones que protegen contra cuestiones y contratos que puedan ser cometidos en fraude de ley. El artículo 106 de la Constitución con toda claridad establece que cualquier disposición que sea violatoria, que tergiverse o que disminuya garantías laborales mínimas es nula de pleno derecho, así esté contenida en cualquier contrato. Es muy importante entonces este análisis en la medida de que el fondo de esta discusión realmente no versa sobre una cuestión que vulnere el principio de supremacía constitucional, sino se están mezclando elementos que debiesen ser en todo momento discutidos en su oportunidad en medio de la jurisdicción privativa del derecho del trabajo. De tal forma que el razonamiento que plantea el honorable Sala Tercera Constituyente, Tribunal Constitucional, es válido para haber declarado sin lugar el incidente de inconstitucionalidad en caso concreto, y por lo mismo, sus servidores, con todo respeto, les pedimos que al hacer su análisis, al resolver, declaren sin lugar el recurso de apelación planteado en la medida que no existe ningún agravio en la resolución apelada. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Sánchez Morales. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio del agente fiscal, abogada Silvia Patricia Juárez García, quien actúa con su auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Honorables magistrados, buenos días. El Ministerio Público en el presente caso, tal como se solicitó por escrito, está totalmente de acuerdo y comparte el criterio que fue sustentado por el Tribunal Constitucional en el auto emitido el 27 de diciembre de 2016, en el sentido de que en el caso que nos ocupa, efectivamente el memorial contentivo del incidente de inconstitucionalidad parcial en caso concreto no se hizo por parte del incidentante una confrontación jurídica, que es un requisito esencial para poder hacer un análisis jurídico y establecer si efectivamente una norma ordinaria contraviene o de alguna manera violenta preceptos constitucionales. En el presente caso, al no darse esta confrontación por parte de quien está planteando el incidente, no puede ni el Tribunal Constitucional, ni en este caso la Fiscalía, hacer algún análisis específico para establecer si efectivamente se da esa contradicción. En ese sentido, y tomando en consideración que el objetivo principal establecido en el artículo 116 de la Ley de Amparos, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, establece que se debe hacer esa confrontación para poder determinar si esta norma debe de ser inaplicable. En el presente caso, al no existir y no darse ese tipo de confrontación, el único resultado que se puede dar es efectivamente que se declare sin lugar esa acción ese incidente de inconstitucionalidad, como se dio en el presente caso. En ese orden de ideas y tomando en consideración de que no se cumple con el requisito esencial y tal como lo estableció la sala que conoció en primera instancia el Tribunal Constitucional en el sentido de declarar sin lugar la inconstitucionalidad planteada por el ministro de Economía, en este caso la Fiscalía, ante los honorables magistrados de esta sala, solicita de que el recurso de apelación que fue planteado en este caso, en contra del auto emitido por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social constituida en Tribunal Constitucional, sea declarado sin lugar y como consecuencia de ello sea confirmado el auto de fecha 27 de diciembre del año 2016. La solicitud
se ampara en sentencias que han sido emitidas por la misma Corte de Constitucionalidad. Para ello solicitó autorización al honorable presidente para dar lectura a una parte conducente de una de esas sentencias. Al lugar puede hacerlo, abogado. Gracias, señor. La sentencia que fue dictada con fecha 18 de agosto del año 2014, dentro del expediente 4797 del año 2013, establece lo siguiente. Al hacer el estudio comparativo de la norma tachada de inconstitucionalidad, este tribunal estima que la exposición del solicitante, mediante la cual pretende confrontar el artículo 380, primer párrafo del Código de Trabajo, con los artículos 2, 12, 103 y 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala para declarar su inconstitucionalidad y, consecuentemente, su inaplicabilidad al caso concreto, no revela la contradicción. Lo anterior se fundamenta en el hecho de que el interponente no efectuó el análisis jurídico confrontativo necesario, pues argumentó aspectos fácticos ajenos al específico control de constitucionalidad, pero en ninguna parte del escrito contentivo de interposición de la inconstitucionalidad indirecta realizó la confrontación de ambas normas, las constitucionales y las de jerarquía inferior. Esta omisión impide a esta Corte realizar el estudio comparativo correspondiente a fin de determinar la denunciada vulneración constitucional. En ese sentido, ratificó la solicitud que se hizo a los honorables magistrados en cuanto a que se declare sin lugar el recurso de apelación y como consecuencia se confirme el auto que fue apelado. Únicamente, honorables magistrados, buenos días. Muchas gracias, abogada Juárez García. Se clausura la presente audiencia. Buen día.